Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. En esta ocasión os traigo la segunda parte de Mi batería se muere. Hay varias formas de que las baterías se nos estropeen. En el vídeo anterior de Mi batería se me muere, visteis como por culpa de un BMS que está en mal estado, nos deja de cargar al 100% o porque ya le ha llegado el día de su jubilación al BMS. Podríamos decirlo, una obsolescencia programada. Vale, tenemos aquí una pequeña batería, ya la veis, ¿no? La cual le hemos abierto el cajón. Hemos abierto el cajoncito y la hemos sacado. La tenemos aquí ya detrás, ¿vale? Venga, a esta batería, ¿qué es lo que le sucedía? Bueno, pues cada vez teníamos menos autonomía con ella. ¿Consecuencia de qué puede ser que tengamos menos autonomía? Pues por culpa del BMS mal o por culpa de una celda que deje de funcionar correctamente y nos estropee todas las series. Bueno, aquí podéis ver todas las series que tiene esta batería. Mirad, esto es una serie, 2, 3, 4, 5, tiene 16 series esta batería, ¿eh? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paralelos en cada serie. Si una de las celdas de la serie deja de funcionar correctamente porque entra en cortocircuito, porque estaba ya defectuosa de fábrica y al empezar a utilizarla se desgasta su potencia, su resistencia, va a afectar a las demás de tal manera que toda una serie va a afectar al rendimiento de todo el conjunto. En este caso teníamos una celda en esta serie, ya podéis ver aquí que la tengo sacadita, la celdas de 21700 en este caso, ¿vale? Entonces, por culpa de esta celda, estuve revisando la batería y esta serie estaba ya bastante desequilibrada. Cuando las otras estaban a 4,07 voltios, esta serie se encontraba a 3,51. Yo lo que hacía era coger el tester, cogemos el tester y medimos, vamos midiendo. Os voy a poner el tester para que lo veáis, ¿no? Vamos midiendo todas las series. Y ahí podéis ver cómo pone 4,076. Vamos a estar aquí. 4,077. Y esta que voy a pincharos ahora, 4,076. La tengo equilibrada ya, pero anteriormente me ponía 3,57 voltios. ¿Por qué? Porque la celda que veis aquí, que está medio sacada, estaba con un golpe de perforación, ¿vale? Alguien había enredado en esta batería, o igual de fábrica, se habían pasado en esa soldadura y la celda estaba perforada. Mirad, saco la celda para que la podáis ver. Y aquí la tenéis, como si os fijáis bien, en el color rosa por dentro tenemos como este lado que está más oscuro y este más clarito. Pues aquí podemos ver la perforación que ha tenido. Mirad cómo está en ese agujerito perforada la celda y por aquí ha derramado un poquito de líquido, afectando también un poquito a las tiras de níquel de alrededor. Os voy a dejar una foto para que lo veáis. Aquí tenéis cómo el ácido ha afectado al conjunto de celdas y en este puntito rojo que señalo se ve dónde está perforada la celda, que se ha quedado como un poquito más blanquecino el color, porque el ácido ha hecho ese efecto, ¿no?, de corrosión al resto del níquel y ahí se ha quedado como más blanco. Muy bien, pues una vez retirada la celda, ¿vale? Sacamos la celda, pues porque ha perdido líquido y es muy peligroso. La celda rota la retiramos. Vamos a dejarla aquí. ¿Cómo equilibramos esa serie? Pues con un cargador, un Litocala LI500, sacamos el positivo y el negativo con unas pincitas y tranquilamente le ponemos unos imanes a ambos lados y vamos cargándole o descargando lo que pida la batería. En este caso ha sido
cargar solamente esa serie. La he tenido cargando esa serie más o menos unos 2 días. Ha estado cargando a 1 amperio de carga, que es lo que nos otorga el Litokala LI 500. Vale. Como en estas celdas 21700, para mi sorpresa, pues no pone ninguna referencia, solamente sabemos el voltaje máximo, que es 4,2, y el nominal 3,6. No sabemos qué resistencia tienen, pero bueno, lo más sencillo es coger, y yo voy a optar, no es lo adecuado, pero como no tenemos referencia, pues vamos a coger, retiramos la celda vieja y vamos a optar por poner una celda INR 21700 de 50E. Samsung, ya veis aquí, ¿vale? Es la 50E, que encaja perfectamente, tiene las mismas medidas y es una celda excelente. Por lo tanto, me aseguro de que va a funcionar, va a rendir perfectamente. O sea, vamos a tener la capacidad de esta superada por esta mucho mejor, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya le metemos aquí. Fijaros, aquí yo he cortado el níquel. He cortado el níquel para poder sacar la celda. Solamente esta celda. Y le he dejado durante 4 o 5 días esta serie para ver si el voltaje caía. Como el voltaje no me ha caído, ya directamente doy por asentado que esa serie no tiene ninguna otra celda averiada. Por lo tanto, metemos esta celda. La introducimos en esta serie. Vale. Vamos a dejarlo así. De momento, voy a ponerle esto así para que me haga un buen apoyo y me voy al otro lado ahora. Vale. Una vez en este lado, pues bueno, ya podéis ver aquí, yo ya he quitado lo que estaba oxidado por el ácido y le he puesto ya unas tiras de níquel, un poquito presoldadas por encima al resto de a este cuadradillo que había aquí medio oxidado. Y ahora mismo ya lo que me queda es coger tira de níquel y vamos a cortar un trocito aquí adecuado para soldarle por encima. Un trocito pequeñito, vale, le cortamos aquí. Venga. Que tener cuidado, fijaros, hay que tener cuidado que esto no caiga aquí encima, si no empieza esto a unos fuegos artificiales que no, que es mejor que ni pensarlo. Venga, vamos a coger el soldador que tengo por aquí encima. Ya lo tengo encendido. Y vamos a pegarle ya aquí unos puntitos. Venga, vamos a ello. Venga, 1, 2, 3, y como es una 21700, pues 4 puntitos, ¿eh? ¿Qué os parece? A ver si os acerco un poquito la imagen para que observéis cómo queda. ¿Vale? Ahí lo tenéis, como se ven los 4 puntitos, que en realidad son 8, porque son dobles. Y ahora con ese otro trocito vamos a hacerle, pues reforzarle entre ellos. Vamos a ponerle ahí. Venga. Vamos a darle otro par de puntitos. 1, 2, suficiente, no hace falta darle más, ¿eh? 1 y 2. Perfecto, ya lo tenemos soldado por este lado. Venga, ahora ya vamos a cambiar la batería de posición y vamos a soldarle por el lado positivo. Venga, sin más dilación, le damos la vuelta con mucho cariño, porque esta batería pesa nada más y nada menos que 9 kilazos. Es una batería de un patinete potente, chicos. Un patinete que creo que andaba entre los 3600 vatios de motor, con 2 motores. Venga, le damos la vuelta a la batería. Y ahora ya aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes. ¿Veis, no? Que tenemos el positivo, pues todavía no le hemos puesto la chapa. Pues hay que coger la chapa, tira de níquel, le medimos un poquito, le
cortamos ahí un poquito a la medida que pille las otras dos, ¿vale? Un poquito por aquí y luego vamos a darle, le vamos a dar en este sentido también otras dos soldaduras. Venga. Entonces, mucho cuidado que no se os escape, ¿vale? Contacto y con calma. Yo ando con guantes. Epa, mirad. Quieto, quieto ahí. A ver, que no te escapes. Vale, vamos a levantar un poquito esta cinta Kapton que tenemos aquí. Porque si hay algo debajo, si hay suciedad siempre, a la hora de soldar no va a soldar bien. Os va a hacer mal contacto y es mejor que esté las superficies siempre bien limpias. Vale. Entonces ahora cojo y le vamos a dar primero a la celda nueva. Venga, vamos ahí. Venga, le vamos a unir ya. Venga, le damos ya a este otro lado. Este es el lado positivo, por decirlo de alguna manera. Aquí ya veis, hay mucha pletina, hay mucha serie y muchos voltios. Así que andaros con ojo, andaros con 1000 ojos, que cuando hay muchos voltios puede ser peligroso, ¿vale? Venga, ponemos esta pletina ya aquí, soldada. Ahí, venga. Que haga buena conexión el soldador. Venga, 1, 2, 1 y 2. Perfecto, ya tenemos la batería arreglada. ¿Qué os ha parecido, chicos? Bueno, parece sencillo, ¿vale? Lo que más tiempo lleva es el equilibrado de las series. Y ahora, todo hay que decirlo, que después de unos cuantos días de reposo, hay que mantener ese reposo para verificar que las compañeras de esta celda nueva no se desequilibran, ¿vale? Por lo tanto, habrá que tener en cuenta que comprobamos el voltaje ahora mismo. Habrá subido un pelín. Bueno, no creo ni que haya subido mucho porque estaba más o menos al mismo voltaje. Y ahí podemos ver que se encuentra a 4,094. Y el resto de las series, mirad, a 4,075. Es una diferencia de voltaje mínima. Eso no va a ningún lado, ¿vale? De todas maneras, se puede descargar con el Litocala LI 500. Así que nada, chicos, habéis visto que no todas las averías, vienen hechas por los BMS malos, sino que pueden ser celdas perforadas en mal estado, como por ejemplo en esta batería. Pues ahí podéis ver aquí que ha habido perforaciones de celdas en un estado un poquito más pésimo, ¿vale? Mirad aquí. Ha habido chispazos un poco raros y tal vez ese haya sido el problema. Así que nada, dejamos esta pedazo de batería de ladrillaco. Si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo arreglamos esta batería, me dejáis un like, suscribiros a mi canal. Cualquier duda o sugerencia me la dejáis por abajo en los comentarios, y si no, estoy para vosotros en mi canal de Telegram de Todo Baterías. Venga, un saludo, hasta el próximo vídeo.